Cómo operar la máquina de coser patrones Programable Extrapesado 7273NC. ITEC 7273NC es la máquina controlada electrónicamente para patrón de costura resistente. Está diseñada para los fabricantes eslingas planas de poliéster y nylon desde 2 hasta 4 capas, con 3.5 mm de cada uno, perfecta para la fabricación de eslingas de izaje, cinta de amarre, arneses de seguridad, arneses de paracaídas y equipamiento militar, etc. Esta película hecha por David. Paso 1. Desembalaje. Corta las correas de plástico. Retire todos los tornillos para madera alrededor de los 4 lados inferiores. Levante una caja de madera pesada, 40 kgs, requiere al menos 4 trabajadores. Retire la correa y la película de envolver. Retire los pernos que fijan la máquina al palé. Instale las 4 ruedas y el punto de apoyo. Paso 2. Instalación del soporte de hilo. Saque el soporte del hilo. Instálelo en la mesa. Paso 3. Enciende la máquina. Conecte al compresor de aire. Este es un interruptor que controla la presión del aire. Empújelo hacia la derecha para abrirlo. Este es el separador de agua y aceite. Compruebe si la presión del aire está en el rango normal, 0,5 a 0,6 MPa. Si la presión del aire no está en el rango normal, ajuste la presión de aire. Solo tiene que tirar de la cubierta hacia arriba. Ajuste el valor para que sea de 0,5 a 0,6 MPa. Después del ajuste, empuje la tapa para bloquearla. Este es el regulador de presión de aire. La presión de aire normal debe ser de 0,3 a 0,4 MPa. Compruebe el agujero en la placa de la aguja. Asegúrese de que nada bloquee el orificio de la aguja. Conectar a la fuente de alimentación, 220 a 240 voltios 50-60 Hz, 1 fase. Pulse ON para encender la máquina.
Paso 4. Transferencia de patrones. Esta es la clave del punto de origen. Haga clic en la clave del punto de origen. La aguja y la abrazadera volverán al punto de origen. Inserte el disco U. Haga clic en la tecla de transferencia de patrón. Estos patrones ya están almacenados en la máquina. Presione este botón para transferir patrones desde el disco U. Esta interfaz muestra el nombre de archivo del patrón en el disco U. Seleccione el nombre del archivo que desea transferir. Pulse la tecla de confirmación. Aquí puede ingresar el nombre del patrón o el número del patrón. Presione la tecla confirmar después de completar. Vea que el patrón se transfirió con éxito, el nombre es ABC, el número es 111. Aquí puede seleccionar los patrones almacenados en la máquina. Después de seleccionar el patrón, aquí puede ajustar la velocidad del patrón, depende del grosor del material. Paso 5. Costura de prueba y ajuste el punto de inicio. Cada vez que seleccione un patrón nuevo, debe realizar la costura de prueba. Esta es la placa inferior. Las partes con flecha roja son el sistema de sujeción de cambio rápido. El botón al costado de la máquina está diseñado para abrazadera estándar con marco de presión derecho-izquierdo. Este botón sirve para cerrar y abrir el sistema de sujeción de cambio rápido. Cuando usa la abrazadera de preinstalación, este botón es inútil. Presione el pedal derecho, el marco de presión bajará. Esta es la clave para el punto de inicio. Presione esta tecla, la máquina volverá al punto de inicio. Asegúrese de que el orificio de la aguja esté dentro del corte de la placa inferior. Presione la flecha arriba o abajo para mover la aguja hacia adelante o hacia atrás. Mantenga presionada la flecha arriba, la aguja continuará moviéndose hacia adelante, hasta que finalice la costura de prueba. Observe con atención durante la costura de prueba, asegúrese de que el orificio de la aguja esté siempre dentro del corte de la placa inferior. Después de la costura de prueba, presione la tecla del punto de origen. Presione el pedal derecho, el marco de costura bajará. Si el patrón de costura no está en la posición correcta, haga clic en esta tecla, ingrese a la interfaz de modificación del punto de inicio. La marca azul en la esquina inferior derecha del patrón es el punto de inicio actual. Puede ajustar el punto de inicio presionando estas teclas de flecha.
Por ejemplo, presione la flecha izquierda, el valor del eje X se muestra menos 4,1 milímetros, lo que significa que el punto de inicio se movió a la izquierda 4,1 milímetros. Si aumenta el valor a 20, haga clic en la tecla de confirmación, haga clic en Override, haga clic en la tecla de confirmación nuevamente. La abrazadera volverá al punto de origen. Al mismo tiempo, el punto de inicio del patrón se movió 20 milímetros a la izquierda. Puede volver a realizar la costura de prueba. Compruebe la nueva posición del patrón. Repita el paso anterior hasta obtener una posición de patrón perfecta. Paso 6. Ajuste la altura del prensatelas intermitente. Prepare una pieza de material, colóquela en la placa inferior, haga que el borde del material quede cerca de la aguja, abajo del marco de presión. Pulse esta tecla para bajar el prensatelas. Gire el volante, la aguja hacia abajo a la posición más baja. Afloje el tornillo del pie prensatelas, ajuste la altura del pie prensatelas. Por lo general, el prensatelas debe estar 2 a 3 milímetros por debajo de la superficie del material. Asegúrese de que la aguja esté en el centro del orificio del pie prensatela. Después de ajustar, apriete el tornillo. Levante el prensatelas intermitente. Paso 7. Ajuste la altura del cortahilos automático. Abra la caja de control en la parte posterior de la máquina. Encuentre el grupo de válvulas solenoides. Este es el tubo de aire a 03 y la válvula solenoide correspondiente. Presione el botón azul con un destornillador pequeño, active manualmente el solenoide. Luego gire el botón en el sentido de las agujas del reloj para bloquearlo, mantenga la válvula solenoide encendida. Esta es la tubería de aire a 04, la tubería de aire a 06. Activar las electroválvulas correspondientes en secuencia. Afloje los tornillos. Ajuste la altura del cuchillo caliente. Hágalo unos 2 a 3 mm más alto que la superficie del material. Asegúrese de que el hilo se pueda cortar con éxito, pero sin quemar el material. Después del ajuste, apriete el tornillo. Cierre la válvula solenoide correspondiente en sentido antihorario en el orden de A06, A04, A03. Cierre la caja de control. Paso 8. Enhebrar, enrollar, instalar la bobina. Coloque el hilo inferior en el soporte del hilo. Enhebrando el hilo de abajo como hacemos en el video. Prepare una bobina después de enhebrar. Enrolle el hilo inferior en la bobina. Coloque la bobina en la bobinadora.
Empuje el soporte para fijar la bobina. Pulse la tecla de cuerda. Ingrese al modo de bobinado de bobina. Presione el pedal izquierdo, comience a enrollar. El portabobina saldrá disparado cuando la bobina esté llena. Presione el pedal izquierdo, deje de enrollar. Haga clic en la tecla de salida para salir del modo de bobinado. Saca la bobina. Abra el gancho de la lanzadera, instale la bobina. Pase el hilo a través de la hendidura del hilo, luego tire de él. El hilo se puede pasar por debajo del resorte de tensión del hilo y sacarlo. Recorte el exceso de hilo, la cola del hilo debe ser de 5 a 6 cm. Luego coloque el hilo superior en el soporte de hilo. Enhebrando tu máquina como lo hacemos en el video. Baje el prensatelas intermitente para facilitar el enhebrado. Después de enhebrar la máquina, corte el exceso de hilo, la cola del hilo debe ser de 5 a 6 cm. Paso 9. Costura. Este es un enfriador de agujas. Ajuste el enfriador de la aguja, haga que la boquilla se apunte a la aguja. Cuando la máquina comience a coser, el enfriador de agujas funcionará automáticamente. Gire el regulador de presión de aire, puede ajustar la presión de soplado. Presione el pedal izquierdo para comenzar a coser.
Después de la primera costura, compruebe la calidad de la puntada de los lados superior e inferior. Asegúrese de que no haya saltos de puntada, hilo de bobina, nudos, enredos y otros defectos de costura. Este es el interruptor de parada de emergencia. Si necesita detener la máquina inmediatamente, por ejemplo, se acaba el hilo de la bobina, presione el interruptor de parada de emergencia. La máquina se detendrá inmediatamente. Paso 10. Reemplace con abrazadera de preinstalación. Hemos agregado otro modo para su conveniencia usando la abrazadera preinstalada. Haga clic en Menú, Program, Clamp. Luego seleccione Pop. IUD es más adecuado para la abrazadera estándar. Boot es más adecuado para la abrazadera preinstalada. Seleccione Boot. Presione la tecla de confirmación. Luego presione la tecla de salida. Ahora el pedal derecho puede controlar la abrazadera de cambio rápido, pero no puede controlar el marco de presión. Afloje los tornillos de fijación. Retire el marco de presión. Prepare la abrazadera de preinstalación. Instale el material en la abrazadera. Pulse la tecla del punto de origen. Seleccione un nuevo patrón de costura. Inserte la abrazadera en el sistema de sujeción de cambio rápido. Presione el pedal derecho para cerrar el sistema de sujeción. Gire el volante hacia la aguja hacia abajo. Asegúrese de que la aguja apunte al orificio de origen. Realice una costura de prueba como en el paso 5 anterior. Ajuste la altura del prensatelas intermitente como en el paso 6 anterior. Ajuste la altura del cortahilos automático como en el paso anterior 7. Después de terminar el ajuste, puede iniciar la producción de costura presionando el pedal izquierdo. Compruebe la calidad de la puntada de los lados superior e inferior.
Si tiene alguna pregunta adicional o contacta a nuestro ingeniero en info@automatic-sewing.com. Gracias por su tiempo.